Hola a todas y todos, bienvenidos a esta nueva cápsula de la nivelación de química. En esta oportunidad vamos a hablar de soluciones, concentración y pH. Nuestros objetivos serán identificar las principales propiedades del agua como solvente, definir conceptos asociados a soluciones y unidades de concentración, realizar cálculos asociados a unidades de concentración e identificar el rol de las soluciones buffer. Debemos recordar que las reacciones químicas son procesos que ocurren mediante la colisión de los reactantes y siempre debe cumplir las leyes que gobiernan la materia y la termodinámica, es decir, la ley de conservación de la materia, donde los productos deben ser equivalentes a los reactantes y que el proceso debe ocurrir de manera espontánea, es decir, con una liberación de energía o un delta G negativo. Es posible predecir la cantidad de producto obtenido conociendo los moles de los reactantes. Muchas de las reacciones químicas van a ocurrir en un medio acuoso. Esto significa que el medio en el cual se van a encontrar va a estar compuesto principalmente por agua. El agua es la sustancia más abundante en la Tierra, ocupando alrededor del 71% de la corteza terrestre. Es el principal constituyente de los seres vivos y es el medio donde ocurren todas las reacciones de interés biológico. Como ya lo saben, la molécula de agua se forma por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Debido a la naturaleza electronegativa del oxígeno, este átomo tiende a atraer los electrones que provienen de los hidrógenos. Esto le confiere lo que se conoce como un momento dipolar, es decir, alrededor del oxígeno había mayor densidad de carga negativa, mientras que en la cercanía de los hidrógenos había menor densidad electrónica y por lo tanto tiene una tendencia a tener más carga positiva. Eso sin necesidad de ionizarse como tal. Esta propiedad dipolar le otorga una capacidad para formar interacciones débiles no covalentes que le otorgan propiedades que favorecen la vida en este planeta. Una de esas interacciones es el puente de hidrógeno, un enlace más débil que un enlace covalente que se forma específicamente entre un átomo electronegativo y un átomo de hidrógeno unido a otro átomo electronegativo. Generalmente, los átomos electronegativos pueden ser tanto el oxígeno como el nitrógeno, es decir, no es una propiedad exclusiva de las moléculas de agua. Los puentes de hidrógeno pueden encontrarse en moléculas como las bases nitrogenadas del ADN o el ARN o incluso entre algunos grupos presentes en proteínas. Debido a este puente de hidrógeno, cada molécula de agua puede establecer un máximo de 4 puentes de hidrógeno, lo cual ocurre cuando está en estado sólido, es decir, formando hielo. Cuando existen en estado líquido, se forman alrededor de 3,4 puentes de hidrógenos. Esto le otorga una densidad diferente entre el agua líquida, que es de 1 gramo por mililitro, en comparación a la del hielo, que es de 0,92 gramos por mililitro. Esta propiedad permite que el hielo, al ser menos denso, pueda flotar cuando se encuentra sobre agua líquida. Esto es importante porque en el mar, sobre todo en la cercanía de los polos y en lugares donde existen bajísimas temperaturas, el agua en estado de hielo se va a quedar en la parte superior, mientras que en la parte más inferior, el agua va a seguir en estado líquido, permitiendo la supervivencia de especies marinas. Adicionalmente, la presencia de puentes de hidrógeno genera alteraciones en sus propiedades como solvente, como lo son el elevado calor específico o el calor necesario para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius, un elevado calor de vaporización, que es el calor necesario para convertir 1 gramo de agua de estado líquido a vapor, la elevada tensión superficial
y una elevada viscosidad. Aquí podemos ver la diferencia de temperatura entre el estado de fusión, cuando pasa de sólido a líquido, y cuando pasa de líquido a vapor. La cantidad de energía que requiere para vaporizar un gramo de agua es elevada en comparación a otros solventes, como el metanol, el etanol o solventes orgánicos como la acetona y el cloroformo. La amplia diferencia de temperatura entre la fusión y la ebullición permite un amplio rango de temperatura en el cual el agua se encuentra en estado líquido. Las otras dos propiedades, que son la tensión superficial, se refiere a la cohesión que existe entre las moléculas en la interfase del agua con el aire. Esto le otorga una mayor fuerza o resistencia a separarse en la parte superficial del agua, lo que permite eventos como el que ven aquí, donde algunos insectos pueden posarse sobre una capa de agua, permitiendo que estos no se hundan en el agua. Por el otro lado, la resistencia de líquidos a fluir es la viscosidad. Eso permite que la molécula de agua tenga una gran cohesión molecular, evitando que se separen las moléculas entre sí. Otro tipo de interacción asociada a las propiedades del agua son las interacciones iónicas. Debido a la naturaleza dipolar del agua, muchas sustancias de naturaleza iónica son capaces de hidratarse y estabilizar sus cargas gracias al agua. Esto permite que el agua sea capaz de disolver sustancias polares o hidrofílicas. Un ejemplo clásico es lo que sucede con el cloruro de sodio, donde la molécula de agua es capaz de rodear tanto a los iones sodio en solución como a los iones cloruro. Otras dos interacciones débiles son las interacciones hidrofóbicas, que más que una interacción es una forma de aislar los elementos hidrofóbicos o de naturaleza apolar del resto de los componentes. En este caso, el agua tiende a formar una especie de capa que aísla a los componentes hidrofóbicos, tales como los aceites o las grasas. Finalmente, las fuerzas de Van der Waals son interacciones entre nubes de electrones de dos átomos no cargados, donde los electrones tienden a orientarse hacia un lado u otro de la molécula en general. Ya que revisamos las propiedades del agua, vamos a ver lo que es el concepto de solución. La solución o disolución es una mezcla homogénea entre dos o más sustancias y pueden presentarse en cualquiera de los tres estados de la materia. Pueden ser de tipo sólido, como las aleaciones, como el bronce o el fierro. Pueden estar en estado líquido, como el agua de la llave, que está enriquecida con algunos minerales, y el gas, donde el mejor ejemplo es el aire ambiente, que es una mezcla entre oxígeno, nitrógeno y otros gases en menor cantidad. En cualquier solución se van a reconocer dos entidades, un soluto y un solvente, siendo este último el que esté presente en mayor cantidad. Muchas de las reacciones ocurren en condiciones donde el solvente es agua y esas soluciones se denominan soluciones acuosas. De acuerdo a la naturaleza del soluto, estos pueden clasificarse según sus propiedades electrolíticas, es decir, su capacidad para conducir o no la electricidad. Las soluciones de tipo electrolito son aquellos solutos capaces de ionizarse y donde la solución puede conducir electricidad. Y esto sucede en general con cualquier sal inorgánica, tales como el cloruro de sodio, el hidróxido de sodio, entre otros. Algunas soluciones van a ser de naturaleza no electrolítica,
Es decir, el soluto no es capaz de ionizarse y por lo tanto la solución no conduce la electricidad. Un ejemplo de soluciones no electrolito pueden ser soluciones que contengan metanol, etanol, glucosa o sacarosa, entre otros. Dentro de las soluciones de tipo electrolito, vamos a tener algunos cuya ionización es débil y van a ser de naturaleza electrolito débil, como el ácido acético, por ejemplo, o el amoníaco, y otras van a ser electrolitos fuertes, como los ácidos fuertes, el ácido clorhídrico o el ácido nítrico, así como muchas sales minerales. La solubilidad es una propiedad donde se habla de la máxima cantidad de soluto que puede disolverse en una cantidad definida de solvente. Esto se debe a que los solutos no se disuelven de manera infinita en dicho solvente. De acuerdo a la cantidad de soluto, las soluciones pueden ser soluciones no saturadas, saturadas o sobresaturadas, siendo esta última muy difícil de conseguir, ya que debido a la mayor cantidad de soluto por sobre la capacidad de solubilizar, empiezan a producirse cristales. Este fenómeno se observa habitualmente en las teteras o hervidores eléctricos, donde al aumentar la temperatura del agua potable, se evapora parte de esa agua y cuando se enfría, empiezan a precipitar los sedimentos presentes del agua, formando el conocido sarro. Dentro de los factores que afectan la solubilidad se encuentra la temperatura, que aumenta la solubilidad de la mayoría de los solutos sólidos, facilitando su disolución. En el caso de los gases, la temperatura reduce la solubilidad, ya que aumenta la energía cinética y por lo tanto los gases tienden a escapar de la solución. En el caso de la presión, esta aumenta la solubilidad de todos los gases, sin afectar de manera importante la solubilidad de los solutos sólidos. Un ejemplo de esto es lo que sucede con las bebidas gaseosas, donde el ácido carbónico presente en el gas, que es en esencia dióxido de carbono, se somete a una alta presión al momento de ser envasados. Al abrir el envase, este reduce la presión y se iguala con la presión atmosférica, facilitando la salida del gas, razón por la cual en la medida que nosotros abrimos y cerramos el envase, favorecemos la salida del gas. Para poder cuantificar la cantidad de soluto presente en una solución, tenemos diversas unidades, siendo las más utilizadas los porcentajes, la molaridad, la fracción molar, la osmolaridad y las partes por millón. En menor medida, se utiliza la molaridad y la normalidad. En el caso de las unidades de porcentaje, es la relación entre la masa o el volumen de soluto en una cantidad definida de solución, que pueden ser 100 gramos o 100 mililitros de solución. La molaridad se refiere a los moles de soluto presentes en un litro de solución, mientras que la molaridad serán los moles de soluto disueltos en un kilogramo de solvente. Por lo tanto, es importante no confundir estas dos unidades de concentración. La fracción molar corresponde a la relación entre el número de moles de soluto y la relación de los moles totales presentes en una solución. Al sumar todos los valores de la fracción molar, el valor debe ser igual a 1. En el caso de las partes por millón, se utilizan para concentraciones muy bajas y corresponden a la masa del soluto en una masa de solución multiplicado por un factor de 10 elevado a 6, es decir, 1.000.000 de unidades. Habitualmente, este valor de concentración se utiliza, por ejemplo, para comparar elementos contaminantes que deben estar en bajísima concentración en el agua o en los alimentos.
La osmolaridad es una unidad de concentración que considera la sumatoria de todos los moles de las especies en la solución por litro de solución. Esto implica que considera todos los iones y todas las sustancias presentes en dicha solución. En este ejemplo particular, tenemos el cloruro de sodio, que se encuentra en una proporción de 0,01 moles y un 0,1 mol de glucosa en un volumen final de un litro. Debido a que el cloruro de sodio se divide en dos iones, aquí vemos que cada ion aporta de manera individual a la osmolaridad. Este tipo de unidad de concentración es útil en situaciones clínicas, debido a que la sangre debe presentar una osmolaridad determinada para evitar daños a las células. Debido a la presencia de solutos, existe una serie de propiedades llamadas propiedades coligativas. Estas propiedades dependen únicamente de la cantidad o del número de partículas de soluto en la solución y no de su naturaleza química. Dentro de estas propiedades encontramos la presión de vapor, el punto de fusión, el punto de ebullición y la presión osmótica. La presión de vapor es la capacidad que tiene el agua a evaporarse en presencia o no del soluto. Por lo general, entre mayor sea la cantidad de soluto, menor es la presión de vapor. Por lo tanto, menor la capacidad del vapor de escaparse de la solución. Adicionalmente, la presencia de soluto aumenta el punto de ebullición, lo que requiere mayor temperatura para poder evaporar dicho solvente. Esto es un fenómeno que habitualmente se observa cuando nos encontramos cocinando eh, con agua caliente y le agregamos una cucharada de sal. Como verán, esa mezcla deja de hacer ebullición. También se observa una reducción en el punto de fusión, es decir, la temperatura donde la solución en estado sólido cambia a un estado líquido. Un ejemplo de esto se encuentra en ciudades australes, donde es posible utilizar sal para facilitar el derretimiento del hielo en los caminos y evitar así accidentes automovilísticos. La cuarta propiedad es la presión osmótica, donde la osmosis es el movimiento de agua que ocurre cuando una barrera semipermeable se interpone entre dos soluciones de distinta concentración. En este ejemplo, tenemos que la barrera semipermeable se encuentra en este punto del cilindro y permite separar el agua que contiene al cilindro del agua que contiene el resto del recipiente. Debido a las diferencias de concentración entre el agua que rodea a este cilindro, podemos ver que el agua va a tender a moverse hacia donde hay mayor cantidad de soluto. La fuerza que se opone a ese movimiento es la denominada presión osmótica, que es la fuerza necesaria para resistir el movimiento de agua a través de la membrana semipermeable. Para poder calcular la presión osmótica, se utiliza esta ecuación, la denominada ecuación de Banov, donde tenemos el valor R de la constante de los gases, la temperatura absoluta en Kelvin y esta multiplicación que considera la concentración molar por un factor teórico llamado factor de Banov. Ese factor refleja, en esencia, la cantidad de especies que aporta una entidad química a la solución. Este factor de Banov y la concentración molar pueden reemplazarse fácilmente por la osmolaridad de la solución. Debido a la naturaleza de las especies, el factor Banov varía según la cantidad de iones o sustancias que aporta un compuesto a la solución. La sacarosa, por ejemplo, tiene un factor de Banov igual a 1, mientras que el cloruro de sodio tiene un factor de Banov equivalente a 2. Esto implica que una cantidad de moles de cloruro de sodio va a aportar el doble a la osmolaridad.
Eso significa que la presión osmótica de esta solución va a ser el doble que la que produce la sacarosa, a igual concentración. La presión osmótica determina el flujo de agua a través de las membranas semipermeables, y un ejemplo de eso es lo que ocurre a través de una célula. Cuando ésta se inserta en un medio isotónico, no existe un cambio en las propiedades de la célula, debido a que el flujo de agua está conservado a través de la membrana. Sin embargo, si sometemos a la célula a un medio hipertónico, la célula tiende a perder agua, por lo tanto su volumen se reduce. Por el contrario, si sometemos a la célula a un medio hipotónico, la célula tiende a incorporar agua debido a que la diferencia de concentración favorece el flujo de agua en esa dirección, haciendo que la célula aumente su volumen. En esta tabla podemos observar la diferencia del contenido del plasma o sangre, el componente líquido de la sangre, el líquido intersticial que separa las arterias del tejido y el componente intracelular. Y podemos observar que la osmolaridad aproximada entre los tres espacios es más o menos similar, para evitar precisamente que las células se vean afectadas. En la siguiente cápsula hablaremos de conceptos relacionados con ácido base y con soluciones buffer o amortiguadoras.